Para iniciar nuestra sesión del día de hoy, que es la primera de este diplomado en comunicación política que ustedes han venido a cursar y del cual nosotros esperamos aprender mucho de ustedes y compartir esa experiencia y ese conocimiento para la construcción de un saber mejor, daremos en principio la palabra a la rectora Tania Valentina Díaz González, destacada diputada a la Asamblea Nacional y periodista, quien dará inicio al seminario de hoy haciendo una disertación acerca de cuál es el país que tenemos, quiénes somos y cuál es el futuro que nos merecemos. Después de la intervención de la rectora, tendremos al sacerdote jesuita José Numa Molina, quien cursó estudios en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma en Italia, de donde egresó como doctor en Teología Espiritual, y en la Universidad Cecilio Acosta de Maracay se graduó como licenciado en Comunicación Social. El doctor Numa Molina, es periodista en ejercicio, comprometido con las luchas y el dolor de los pueblos, y como Jesús, también es antiimperialista. Es integrante del movimiento Periodismo Necesario y ha sido galardonado con el Premio Municipal de Periodismo Científico Aristides Bastidas en el año 2013. Y hoy nos hablará del tema Valores y Espiritualidad de la Comunicación. Un aplauso para los ponentes. Antes de que intervenga con su interesante ponencia nuestra rectora Tania, queremos saludar a los rectores que nos acompañan. Está por ahora el ingeniero Berbesí y está Giovanni Mora, gerente general de desarrollo urbano de Educolsa. Bienvenido. Saludamos al consejo directivo de la universidad. Nos de acompañar algunas autoridades que vienen en camino. El tráfico no está fácil y a medida que vaya llegando, bueno, la rectora se encargará de saludarlos mientras esté aquí. Nos va a saludar también, y a quien le enviamos un saludo desde acá, al doctor Fernando Buenavat Domínguez, quien es representante de la Universidad de Lanús, Argentina, es miembro de este consejo directivo provisional de la UICON, quien más tarde, y aprovechándonos de las tecnologías, nos va a hacer llegar su saludo. Un saludo especial al doctor Carlos Sierra, responsable del área académica. Al doctor Luis Delgado, quien es nuestro secretario y vicerrector de investigaciones. A la doctora Carol Delgado, quien también nos acompaña, a quien le damos la más cordial bienvenida. A Iris Medina, que es nuestra responsable administrativa. A María Carrillo, nuestra delegada estudiantil. Y al cuerpo docente de la universidad. Aquí ya tenemos a los profesores Villapol, que viene llegando, Rafael Rosales y Jason Rauseo. En especial a todo nuestro equipo de trabajo de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, que es un equipo que viene desde hace 3 años, desde que fue promulgada la universidad trabajando en contexto de pandemia. Logramos hacer 33 seminarios internacionales. En ese contexto, logramos conectar con más de 46 países. Muchísimos participantes, en promedio como 36.000 personas pudieron conectarse en algún momento con los seminarios que nosotros promovimos desde la universidad. Y eso desde la nada. O sea, lo único que en ese entonces teníamos era la voluntad. Hoy tenemos nuestro más grande valor. Los tenemos a ustedes con nosotros. Ahora, sin más preámbulos, queda con ustedes nuestra rectora Tania Valentina Díaz. Bueno, perfecto. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a los nuevos y las nuevas integrantes de esta segunda cohorte del Diplomado en Comunicación Política de la UICON. Quiero que el cuerpo directivo, el cuerpo docente y los trabajadores les demos un aplauso a ellas y a ellos que se incorporan a nuestra comunidad. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Bueno,
Como les explicaba Wilman, esta es la Universidad Internacional de las Comunicaciones, una universidad surgida de una demanda de pueblos de muchos países que vinieron en el año 2019 a Venezuela, a congresos internacionales en el marco del Foro de Sao Paulo, y se preguntaban esos participantes cómo hacíamos los pueblos para crear una red de comunicación que nos interconectara. ¿Cómo hacemos desde Venezuela para que nuestra comunicación, todo eso que estamos desarrollando desde las instituciones, desde los movimientos sociales, desde la organización popular, desde los sectores juveniles, desde los sectores juveniles de más edad, como hay muchos aquí también, ¿verdad? ¿Cómo estamos, esa comunicación que nosotros estamos desarrollando, cómo hacemos para que tenga un lugar protagónico cuando estamos sometidas y sometidos a una andanada, una inundación permanente de comunicación que viene desde fuentes predeterminadas? Eso es lo que vamos a estudiar aquí. Díganme ustedes, levante la mano aquella persona que no duerme con el celular en la mesita de noche. Nuestro vicerrector de investigación, un aplauso para Luis Delgado. Párate, Luis, él no lo hace. ¿Y sabe por qué no lo hace? Porque él vive metido en los libros como debe ser, ¿vale? Se merece otro aplauso más. Pero lo cierto es que si antes dormíamos con el celular cerca, después de la pandemia, cuando la humanidad entera se quedó encerrada en su casa, atemorizada, temiendo por su vida y conectada solamente a través de las redes sociales, la dependencia que tenemos de no solamente del teléfono, de todo lo que viene en ese teléfono. La tecnología no es nuestra. Alguien nos las hizo en China, en Estados Unidos, en Japón, en cualquiera de esos lugares. Las aplicaciones tampoco son nuestras. Alguien nos las hizo y nos las envían de manera que vamos a estudiar aquí cómo nos las envían. Ese es el seminario, ese es digamos, el módulo del seminario que indica, ese es el módulo del diplomado que se inicia hoy, ¿verdad? Vamos a entender con el profesor Gustavo Villapol la manera como funcionan el internet, las redes sociales, qué entramado empresarial tecnológico está detrás y vamos a entender por qué y de qué manera nos llegan esos mensajes. Pero bueno, si ya éramos dependientes con la pandemia, quedamos aún más dependientes. Y una de las razones por las que estamos aquí nosotros es para analizar la forma como el contenido, que es la otra cosa, que viene a través de nuestro teléfono, de nuestra tablet, de nuestra computadora, que son insumos muy cercanos y atesorados por nosotras y nosotros. Si a alguien se le ha perdido el celular, aunque sea por unas horas, ¿sabe cuánto valor le damos nosotros ahorita? Se te puede perder la billetera y no te duele tanto que si se te pierde el celular. ¿Ya? Se te puede perder la cartera completa y tú no te sientes tan perdido o tan perdida como cuando se te pierde el celular. Entonces, esa dependencia tiene consigo toda una ruta cultural, informativa y de formación y educativa o de enseñanza, que es la que tenemos que analizar nosotros, sobre todo porque somos venezolanas y venezolanos y porque vivimos y hoy día estamos aquí trabajando y luchando por nuestro país. Entonces, lo primero que yo quiero es presentarles a Venezuela. Vamos a ver cuál es el país que tenemos, a ver si podemos poner la presentación. El diplomado se llama Comunicación Política porque la idea es que al concluir nosotros tengamos una idea personal, una idea desde nuestra experiencia, cada quien en su área de trabajo, cada quien en su experiencia personal, de por qué hacemos comunicación y para qué hacemos comunicación, ¿verdad? Yo sé muy bien ahorita, en este momento, que estoy haciendo comunicación para esta cohorte de diplomado en comunicación política. Sé de dónde vienen ustedes,
Y por eso les quiero presentar a Venezuela. Pero esa es una pregunta que tiene que hacerse cualquiera que vaya a desarrollar el hecho comunicacional. ¿Qué es lo que voy a decir? ¿Para qué lo voy a decir? ¿Y para quién lo voy a decir? Entonces, bueno, esta es Venezuela, les invito a conocerla. La siguiente. A partir de ahora, no sé si se ve bien porque la pantalla es chiquita, pero nuestra bandera está aquí. Sigan su bandera. Bueno, Venezuela es casi que un lugar común ya aquí. Es la primera reserva petrolera de petróleo de todo el planeta. El petróleo por el cual hay una guerra ahorita en Ucrania y en Rusia, buena parte está aquí en Venezuela. Son 303 mil millones de barriles que están depositados en la faja petrolífera del Orinoco. La siguiente. Esta gráfica es Venezuela en comparación con el resto de los países de la región que tienen petróleo. Sigan su bandera. La siguiente. Estas son reservas de gas del mundo. Venezuela está en el 6º lugar, por debajo de Rusia, Irán, Qatar, Estados Unidos, Arabia Saudita. Si hemos hecho seguimiento, ¿quién ha hecho seguimiento aquí a lo que ocurre entre Rusia y Ucrania y todo lo que ocurre en Europa? Si le han hecho seguimiento, saben la importancia que este recurso tiene para Europa entera y para la humanidad. Siguiente. Este es el gas venezolano en comparación con el resto de los países de América Latina. Miren en la posición en la que estamos. Siguiente. Esto es oro metálico. Hoy me puse a verificar esa cifra y la verdad es que me perdí. A lo mejor el compañero de Ducolsa nos puede ayudar ahí. Porque resulta que hay reservas certificadas monetariamente y hay reservas que están en el suelo todavía y que no están certificadas. Entonces, tal vez Venezuela está igual en el 2º lugar de América, ¿verdad? Según este gráfico. Pero la verdad es que cuando uno busca las cifras no las consigue precisas. En el primero, dice el compañero, sí, yo tengo dudas de ese gráfico porque de verdad estuve buscando y me quedé con la duda todavía esta mañana porque me hice la misma pregunta que tú. Me hice la misma pregunta que tú. Oye, me parece raro porque hubo una noticia aquí en el año 2018 donde encontraron 32 nuevas minas y pone a Venezuela en un lugar mucho más alto del que nos han informado. Pero lo que sí es cierto es que estamos entre los primeros 20 países del mundo en reservas de oro. La siguiente. Siguiente lámina. Esto es el arco minero del Orinoco. No, si está bien financieramente, si está mal. Es un pedazo de tierra que es más grande que República Dominicana. Y ninguna información de lo que yo... Y que tiene, además del coltán, tiene, esos son los mensajes que nos están enviando, bueno, el coltán dice aquí es un recurso estratégico imprescindible para el desarrollo de todas estas tecnologías, teléfonos celulares, computadoras, de toda esta conectividad, ¿verdad? Se estima que en estas áreas hay reservas del mineral hasta por 100 mil millones de dólares. Siguiente. ¿Qué más hay en el arco minero? Hay oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita, thorium. ¿Cuál otra, compañero? El vino enguachado, como dicen los militares. ¿Cuál es la otra? Níquel. ¿Cuál otra? Tierras raras, muy importantes también. Siguiente. Este es el thorium. Este fue un compañero que fue ministro de Industrias que le hizo ese aporte a Tamara, que es la que compiló toda esta información. Allá está, Tamara Díaz. Y le dice que nosotros tenemos reservas importantes de thorium y que este mineral, bueno, no, mira, fíjate el dato. 25 de junio de 2017, descubierta máxima reserva de thorium en Venezuela, el país con mayores recursos naturales y reservas energéticas del planeta. Es una noticia, ¿no? Y luego nos dice que el thorium es 90% más poderoso que toda la energía que produce el uranio
en una explosión nuclear. También está en nuestro territorio. La siguiente. Ajá. La siguiente. Esto es agua. Esto es agua. Venezuela está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en el 9º lugar en reservas de agua dulce. La siguiente. Bueno, aquí, esta las puedes ir pasando mientras yo hablo. Además están todos estos fenómenos naturales. Bueno, el río Orinoco, no solamente Amazonas, tiene otra, cruza toda Venezuela, pues. No solamente el estado Amazonas. Siguiente. Velas pasando. Seguramente cuando ven estas imágenes, ustedes van a recordar otros fenómenos, o el fenómeno natural, o el monumento natural que tenemos en nuestra región. Ahí, por ejemplo, no está el Salto, lo que llamaban antes el Salto Ángel, no está. Pero está el relámpago del Catatumbo. Si hay algún zuliano aquí, ¿hay algún zuliano aquí? Cada quien tiene su corazón. Allá está otro zuliano. Pero seguramente en Monagas, de donde es Cachicamo, seguramente ahí. Yo veo la Salina de Araya y digo, oye, eso es una maravilla en el estado Sucre. ¿Verdad? Veo Mochima, eso es una maravilla. Y cada quien va a ver la maravilla en su estado. Pero fíjense ustedes la riqueza que, como decía el comandante Chávez, nosotros estamos pisando como país. Les pregunto, ¿es un país con esa riqueza, es un país sin futuro? Un país con toda esa riqueza y 33 millones de habitantes es un país que no tiene futuro. ¿Es por esos minerales o no es por esos minerales que se está peleando todo el mundo en este momento? Vamos a la siguiente lámina. El mayor recurso, con toda esa riqueza que tenemos, con todo el oro y el petróleo y el coltán y el thorium que estamos pisando, el recurso más importante que tenemos es el ser humano. Somos nosotras y nosotros. Y les voy a decir por qué. Les voy a decir por qué. Esto que estamos viendo aquí lo vio el comandante Chávez en el año 2000. El comandante Chávez vio que la población joven, levante la mano los jóvenes. ¿Viste? Eso es lo que yo me esperaba. No, de verdad todos somos jóvenes. En este caso, ¿no? Eso quiere decir la población que depende, que es productiva. No la población dependiente, que son nuestros niños y nuestros adultos mayores, que hay adultos mayores aquí que somos productivos de edad todavía, que tenemos canas. Esa curva que vemos ahí es la población activa. Y la que vemos aquí chiquitica es la población dependiente. Eso para cualquier país del mundo, eso es un fenómeno que se está dando en Venezuela todavía. Para cualquier país del mundo es como ganarse la lotería. Como ganarse el premio gordo, pues. Porque tiene garantizado desarrollo futuro, como quiera, como lo planifique. Por eso el comandante Chávez empezó desde los chiquiticos con los, ¿cómo se llamaban los preescolares? Los Simoncitos, ¿verdad? Con la misión Robinson alfabetizó, con la misión Rivas llevó el liceo a donde no llegaba, y con la misión Sucre graduó universitarios en el territorio. La universidad nos llegó a nuestro estado. Por eso en el año 2000 dijo, 2000, los ministerios tienen la instrucción, eso fue un decreto que firmó, de llevar el internet no solamente a sus despachos y a sus áreas de influencia, sino a toda la población. Y por eso, y después nos llevó el acceso a los teléfonos celulares, a las canaimitas, puso los infocentros primero. Es decir, nuestra población, nosotras y nosotros, porque aquí todos de verdad somos jóvenes, ahora lo digo sin chiste, ¿verdad? Tenemos una formación sólida en lo académico, porque estamos estudiando desde chiquito, en lo político, porque estamos enterados de lo que pasa en todo el mundo, y porque el debate que se ha dado aquí, sin entrar en valoraciones, y lo que hemos vivido desde el punto de vista político nos ha llevado a discutir desde la casa, en la mesa. Y tenemos, que es muy importante para los efectos de este curso, un aprendizaje en tecnología que no tienen todas las poblaciones jóvenes del planeta. Además de eso, bueno, ¿cuántas universidades, profesor? 60 nuevas universidades, entre ellas la UNED, que está aquí,
y esta Universidad Internacional de las Comunicaciones, modestia apártate, ¿verdad? 60 universidades nuevas que se especializaron en petróleo, en transporte, hay una universidad de los trabajadores, hay una universidad del ambiente, en fin, ¿qué les quiero decir? Pasa la siguiente lámina. Este recurso, el recurso humano, también fue objeto de ataque. Pasa la siguiente. Vamos a ver estas imágenes. Levante la mano a quien le duele ver esas imágenes. La anterior. Levante la mano quien ha visto imágenes recientes de venezolanos cruzando el tapón del Darién, de venezolanos ahora en la frontera de Estados Unidos llorando porque no los dejan entrar, de venezolanos que fueron objeto de xenofobia en Perú, en Ecuador. Levante la mano quien tiene a alguien cercano o conocido que haya vivido una experiencia de eso. Levántenla. ¿Por qué? Porque ese recurso, el recurso humano, que es el que hace el Estado, nosotros tenemos el territorio, tenemos las instituciones, tenemos las leyes, pero ¿quién hace el Estado? ¿Quién hace la República? ¿Quién hace la patria? Ese recurso humano que es el que la trabaja, el que la quiere, el que la cultiva, el que la añora y el que la defiende. ¿Qué les quiero decir? Que la operación de guerra que le aplicaron a Venezuela estuvo orientada también a saquear este recurso humano. Nuestros profesionales de la industria petrolera, nuestros ingenieros, nuestros médicos integrales comunitarios formados con tanto sacrificio. No en todos los países de la región, por no decir en casi ninguno, se puede estudiar gratuitamente desde el preescolar hasta que tú sales en la universidad. En la mayoría no se puede. Hay excepciones, Cuba, Nicaragua, y yo no sé si habrá otro, pues no quiero generalizar. Pero es un recurso que le costó muchísimo al Estado, que le costó a nuestra familia y que nos costó a nosotros mismos cultivar. Ahora vamos a ver la siguiente lámina. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre esos jóvenes que se fueron del país en el marco de una operación psicológica brutal, gigantesca, cruel, que no se puede medir porque no son bombas que caen, ni son pérdidas monetarias o materiales en una empresa? Las pérdidas las tenemos aquí y las tenemos aquí. Y las tenemos en nuestra casa o en nuestra familia con esos amigos y conocidos que han vivido las experiencias que hemos vivido. Solamente la ausencia es una pérdida, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué tu amiga, tu prima, tu compañero de trabajo, tu compañero de partido, de movimiento, por qué toma la decisión de irse y por qué tú no? No me respondan. Pregúntenselo. Bueno, pregúntenselo. ¿Por qué nosotros sí estamos aquí? ¿Y cuál es el valor que eso tiene? La siguiente. Todos hemos padecido estos tipos de guerra. La guerra económica, la guerra psicológica, las guarimbas. ¿Alguien aquí padeció la guerra económica? Hizo una colita por ahí. Tuvo que buscar detergentes y pan y toda esa cosa. Levanten las manos sin pena. Todos lo vivimos, ¿verdad? ¿Alguien vio una guarimba? Todos la vimos. ¿Alguien sufrió la guerra psicológica? Nosotros creemos que no, pero sí. Todos hemos sido sujetos. Bienvenido al profesor Eric Rodríguez, integrante del consejo directivo de la universidad, psiquiatra. Y bueno, uno de los compañeros que ha estado estudiando este fenómeno desde que inició la revolución. Ajá. Tanto nosotros como los que están fuera estamos trabajando por estos tres elementos. Por el futuro de su familia, por el futuro propio y por el futuro de Venezuela, pero sobre todo los que estamos aquí. La siguiente lámina. ¿Cuál es la diferencia? La siguiente. ¿Hasta ahí llegó?
¿Sí? Ajá. Bueno, nos quedamos en cuál es la diferencia. Muy importante para que nos ubiquemos en el trabajo que vamos a desarrollar aquí, porque quienes estamos convocados aquí somos equipos de comunicación de algunos despachos públicos, somos equipos de comunicación de movimientos sociales, somos equipos de comunicación de las comunas, somos equipos de comunicación del Partido Socialista Unido de Venezuela, somos gente de la Asamblea Nacional, se incorpora gente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, gente con ganas de estudiar y con ganas de trabajar por Venezuela. Entonces, lo último que le quiero decir, la agresión, ¿por qué creen ustedes que nos han atacado de todas esas maneras? ¿Por qué? Ahora sí díganme, ¿cuál es la razón? ¿Por qué creen ustedes que el presidente de Estados Unidos dijo que Venezuela era una amenaza inusual y extraordinaria y han venido sanciones económicas, bloqueos? ¿Por qué las empresas donde trabajamos, los que están aquí del Ministerio de Transporte, ¿dónde están? Ajá. ¿Por qué secuestraron ese avión en Argentina? ¿Qué razón tiene? Demostrado que no hay ninguna razón jurídica para que lo secuestren a su tripulación, pero ¿por qué lo hacen? Yo voy a leerles lo que escribió la profesora Carol Delgado, que está sentada aquí con nosotros. La razón verdadera es que Occidente considera que las más grandes reservas hidrocarburíferas del mundo ubicadas en Venezuela son sus propias reservas estratégicas. Ahorita lo acaba de confesar Estados Unidos en un documento. Esa es la razón de fondo, ¿verdad? La otra razón, compañero, dice Carol, consideran que nuestro Orinoco es su verdadera reserva acuífera y consideran que el arco minero son sus verdaderas reservas auríferas y minerales indispensables para reflotar a un sistema que se encuentra en crisis. Por eso es que el presidente Maduro ha dicho, vamos a pensar en colectivo cuál es el futuro de Venezuela, tomando en cuenta esa crisis económica del capitalismo que está mirando a Venezuela como su reserva estratégica de ellos. No lo decimos nosotros, no lo dice Carol nada más, no lo dice el profesor Chirino, lo dijo Donald Trump en persona y lo dice el documento de, ¿cómo lo llaman? El de Estados Unidos, que ahorita el de estrategia salió esta semana. Un documento público que hicieron sobre reserva estratégica. Ahora, ¿con cuál es el elemento que no cuentan? ¿Ah? ¿Con cuál? ¿Con quién? Con los venezolanos y las venezolanas. Con las venezolanas y los venezolanos. ¿Qué nos reúne aquí, compañeros, para terminar y que el padre Numa Molina nos imbuya en la espiritualidad de la comunicación? ¿Verdad? ¿Qué nos reúne aquí a nosotros? Que tenemos una historia común. Somos venezolanos, todos admiramos a Simón Bolívar, que estaba aquí esperándonos. Todos admiramos a Simón Rodríguez, que estaba aquí esperándonos. ¿Verdad? Todos sabemos que venimos de esa herencia de libertadores y no de conquistadores. Que venimos de esa herencia de hombres que en el siglo XIX planificaron repúblicas y no reinos. De ahí venimos nosotros. Que venimos de esa herencia indígena y negra que nos dio comunión, nos dio comunidad, nos dio solidaridad, nos dio arraigo y nos dio una serie de valores que los tenemos metidos en la piel y en el corazón. Todos tenemos amor por Venezuela, por eso estamos aquí, por eso están trabajando ustedes en donde estén trabajando a pesar de las penurias y de las dificultades que nos han hecho vivir. Pero no solamente porque queremos ese país. Estamos trabajando también porque queremos que este país tenga un futuro. Y queremos que ese país del futuro le quede a mi muchachito que traje para clase. ¿Verdad? A mi amigo que se fue y que seguramente regresará, o a mi amigo, o a mi amiga, a mi sobrino que está confundido por allí. Nosotros queremos sentir el orgullo de decirle, mira, regrésate, porque no podemos decir que un país con toda esa riqueza que acabamos de ver no tiene futuro. ¿Eso no es verdad? ¿O sí es verdad? Díganme ustedes qué país del mundo con esa inmensa riqueza, con una población joven formada, no tiene futuro. Entonces nos metieron en una operación de guerra psicológica en la que todavía estamos, está viva, latente. Todo ese relato del Darién que estamos viendo sirvió. Me voy a distraer aquí un momentico nada más. Pero de repente los venezolanos ya no iban a Colombia y a Perú, que nos hicieron vivir toda esa historia,
sino que todos se concentraron a cruzar el tapón del Darién, que es una cosa impensable. O sea, lo llaman el tapón porque es una selva intrincada, donde además la mayoría de los que cruzan son otras nacionalidades. Y entonces hay cosas del relato que uno se pregunta y dice, bueno, pero aquí hay algo como que no está claro. ¿Cómo salen las historias de ahí? Si es una selva. Si te metes en una selva que casi arriesgas la vida, pierdes todo lo que traes, porque eso decían, no traigas nada. ¿Cómo salen las historias? ¿Cómo es que vimos a un supuesto paramédico diciéndole, no, tú no tienes una fractura, lo que tienes es un esguince, y el paramédico completamente limpio y bien vestido, y la otra persona, una señora tirada allí? O sea, son cosas que las tenemos enfrente y no somos capaces de verlas, no porque nosotros tengamos deficiencia, no, es porque es brutal la operación de guerra. El bombardeo psicológico es brutal, lo estamos viviendo, no nos damos cuenta, pero es brutal. Bueno, y después, ¿cómo llegan de allá a Estados Unidos? ¿Cuántos días son de travesía? ¿Cuántos autobuses, carros tienen que tomar? ¿Cuánto cuesta comer y pagar esa travesía? Entonces, ¿cómo es que yo voy a migrar de Venezuela para Estados Unidos y tomo el camino más largo y más caro? ¿Es el único? Bueno, no sé, yo no voy a juzgar eso aquí, y les digo de antemano que me duele en el alma lo que le están haciendo a cualquier venezolano que esté pasando eso, o que esté pasando, o que sea discriminado en Ecuador o en Perú. Me duele en el alma porque nosotros no trabajamos para eso. Ese no es el país que nosotros estamos construyendo todos los días, cuando nos levantamos y llegamos aquí a las 8 de la mañana, como ustedes llegaron hoy a formarse. Ese no es el país. Pero ¿para qué sirvió todo eso? Vamos a preguntarnos ahora, ¿qué pasó después de todo el relato? ¿Qué pasó? ¿Ah? Cerraron las puertas. Vino el señor Biden, después que hicieron todas las historias, porque hicieron otra donde llegaron unos migrantes venezolanos y se los lanzaron en la puerta a la vicepresidenta de Estados Unidos. Y entonces eso sí tiene fotografías, sí tiene medios, sí tiene toda la cobertura. Y tú dices, bueno, ¿cómo es que a una mujer que le hacen un feminicidio en Perú nadie la cubre, y cómo es que allá tienen toda la cobertura? Ayer yo veía un guardia que agarraba una bandera venezolana y la metía en la basura. Y eso se viralizó. Porque es el relato que le sirve al gobierno de Estados Unidos para lanzar su instrucción ahora, en la cual el venezolano que no tenga plata no entra, porque eso es lo que dice la orden. Tienes que tener un sponsor, tienes que llegar en avión, y si no, no entras aquí. Y nosotras y nosotros, a menos que decidamos, como hemos decidido, defender este país, construir el país para el futuro, somos simplemente la carne de cañón de ese relato. ¿Nos vamos a quedar ahí? No, porque no contaban con nosotros. Entonces aquí, para terminar ahora sí, la resiliencia de la juventud, la solidaridad, todos esos valores que traemos arraigados, y que estos profesores que están aquí van a hablar con ustedes de distintas maneras a lo largo de este diplomado. Los valores de la solidaridad, los valores de la libertad, los valores de la democracia, que sí son valores reales que nosotros tenemos por dentro. El rol de la mujer, que es muy importante. El matriarcado que tenemos aquí, es muy importante el rol de la mujer en nuestra cultura. El rol de la juventud, la organización popular. Todo eso que nos ha hecho no solamente resistir, sino renacer. No solamente resistir, sino renacer. Lo que está ocurriendo en Venezuela, que ahora vemos que hay en las Mercedes, yo no sé cuántos edificios han hecho. En la Castellana fui y me perdí. Que ahora de repente hay otra vez carros y todas esas cosas. Yo no voy a entrar aquí en valoraciones de tipo económico, pero eso no es un milagro, mis camaradas. Eso no es un milagro, mis compañeros. Eso ha sido fruto del trabajo de cada uno de nosotras y de cada uno de nosotros, y sobre todo ha sido la convicción de que nosotros tenemos un país que vale, que nosotros amamos y que vamos a trabajar por él. Esa es la razón por la cual estamos aquí nosotras y nosotros sentados el día de hoy. Y esa es la razón, ese es el trasfondo sobre el cual vamos a hacer la comunicación en este diplomado. Este diplomado tiene 4 módulos, ¿verdad? Y
tiene una campaña paraguas que desarrollamos ya en el primer diplomado, en la primera cohorte, que se llama Venezuela está sonando. ¿Cuántos artistas han venido para acá? ¿Quién fue a ver a Olga Tañón? Levanten la mano, sin pena. Un gentío fue. ¿Quién fue a ver a Wisin y Yandel? Ajá, viste. No pregunto más porque no me sé los nombres de los artistas. Pero ¿cuántos han venido? Entonces se le ocurrió a la primera cohorte, Venezuela está sonando, no solamente por los artistas, porque la música es muy importante para nosotros, también la alegría es muy importante para nosotros, los sabores de nuestra Venezuela son muy importantes para nosotros. Todo eso lo rescatamos en medio de esta gran batalla por la sobrevivencia, pero también una gran batalla por el futuro que libramos y vencimos. Estamos aquí porque vencimos, ¿verdad? Entonces Venezuela está sonando, son los sonidos de la música, pero son los sonidos del país. Es el sonido del avión de Entrasur cuando regrese a Venezuela, ¿verdad? Es el sonido del cultivo de café, es el sonido del trabajador de la siderúrgica, es el sonido de la gaita en diciembre. ¿Me explico? Ese sonido que cada quien ahorita se imaginó uno, o el de su pueblo, o el de su trabajo, o el de su casa. Ese sonido va a ser el leitmotiv para que nosotros vayamos construyendo relatos desde nuestra experiencia, desde la experiencia de esa Venezuela que vimos ahorita, que sí tiene futuro y que nosotros vamos a garantizar. Es un diplomado en el cual aprendemos haciendo. El compromiso que yo tuve personalmente con cada una de los coordinadores de los distintos espacios donde ustedes vienen, es que ustedes vienen aquí en la mañana y en la tarde van a ir a sus espacios de trabajo o a sus espacios de militancia o a sus espacios de experiencia de cultivo comunal, el que sea, a construir esos relatos bajo el paraguas de Venezuela está sonando. También es para que nos escuchemos, para que escuchemos a ese pueblo en resiliencia, que nos vaya diciendo las cosas de este momento de renacimiento que está viviendo la República Bolivariana de Venezuela. Tiene 4 módulos. Vamos a empezar con manejo avanzado de redes sociales, que es esta semana. Seguimos la próxima semana con la construcción de contenidos desde la participación protagónica. Allí vamos a aprender a hacer contenidos multiplataformas, pero con una visión que tiene la campaña Paraguas y que tiene la visión de la Venezuela que estamos construyendo. Luego tenemos un módulo de comunicación de calle y propaganda, que es muy importante, porque el relato parte de un hecho. Me explico. Cuando le llevaron a la señora Kamala Harris a los migrantes venezolanos y se los pusieron en la puerta, eso tenía una intención cultural de decir que Venezuela, que los venezolanos somos parias, política, mediática, y que iba a terminar en la orden del señor Biden. Entonces tenemos que aprender también esa comunicación que parte del hecho a veces pensado, a veces programado, como en este caso. Nosotros hoy le pusimos a Simón Bolívar y a Simón Rodríguez y al pregonero con toda la intención, ¿verdad? Eso es comunicación de calle que tenemos que aprender. Y un último módulo que es de liderazgo social y humanista, que recoge toda la experiencia de nuestra historia de libertadores, de nuestra historia de creación popular democrática, y la lleva a una experiencia de liderazgo social y humanista, de liderazgo a las venezolanas. Así que bueno, compañeros y compañeras, queridos estudiantes, queridos profesores, bienvenidos a esta segunda cohorte del Diplomado en Comunicación Política de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, Comunicación para la Liberación. Gracias. Bueno, vamos a darle la palabra de seguidos al padre Numan. Gracias. Gracias y buenos días para todas y todos. Gracias a la rectora, a Tania y al equipo, a Carlos por haberme invitado a participar. Para mí es un honor estar con ustedes. Agregando un poco antes de entrar en el tema, yo he tenido que en esta última semana asumir, diríamos, porque son venezolanos, todo el tema de los venezolanos que se regresaron y que vienen bajando
hacia Guatemala, hacia el sur. ¿Por qué? Porque en Tabasco, en Villahermosa, está un jesuita que es un gran amigo mío, un hermano de la vida, que fue compañero en Roma de estudios y que ahora está en esa zona. Él hizo teología en Venezuela, un enamorado de la revolución bolivariana, y le duelen mucho los venezolanos, los llaman mis paisanos, y él me llamó inmediatamente para ver qué se podía hacer. Entonces, claro, he venido tomando el pulso, pero ahí desde adentro, desde lo que vive este compañero adentro en Villahermosa, que es la capital de Tabasco, y que además es la región petrolera, ¿no? Y en esa región petrolera de México, muy caliente, por cierto, ahí está un grupo bastante grande de venezolanos que se fueron y que pertenecían a la meritocracia que se llamaba en aquel momento, ¿no? Cuando el sabotaje petrolero. Es decir, ahí tenemos un núcleo de gusanera que hace fiesta con esos venezolanos. Hace 4 días había 200. Ya para ayer habían 600. Me decía el padre Valencia que no tenían ya colchonetas. Afortunadamente logramos hacer un puente entre él y nuestro embajador, Arias Cárdenas, que también estaba viviendo toda esa situación. Y me contaba el embajador, les confieso aquí esto, porque no, él me decía, son gente nuestra, son chavistas, son todos revolucionarios, la mayoría son revolucionarios, gente de nuestro pueblo. Dice, pero que los engañaron, que les envenenaron el cerebro. Dice, me dio tanta alegría ir por una calle llegando a la embajada y encontrarme con 10 guayú, que ellos no saben andar solos, andan en manada siempre y no pueden disimular. Y cuando me vieron se alegraron mucho y me saludaron y nos tomamos fotos y tal. Es la realidad que se vive en este momento. Y por ejemplo, el padre Valencia de Tabasco me decía que de 615 habían manifestado quererse quedar en México. Los demás todos quieren regresar a Venezuela. Entonces, es una situación para estudiarla, de verdad. Me decía él, grupitos en una esquina de la ciudad de Villahermosa, grupos de venezolanos con una banderita diciendo, soy venezolano, denme para comer, tenemos hambre. Eso es montaje. O sea, ahí hay una intencionalidad detrás, pero perversa, terrible, ¿no? Nosotros no nos chupamos el dedo, eso no es así por así. Bien, pero dejemos esto para entrar un poco en el tema que yo quiero, como una abreboca diríamos, porque el tema es bastante amplio, el de la espiritualidad, de la comunicación y la ética, ¿no? Yo quisiera comenzar por la espiritualidad primero y hacer un breve enfoque para luego caer en lo de la ética, porque tenemos el tiempo bastante medido, ¿no? Primero que nada, espiritualidad. ¿Qué es eso? Muchas veces lo confundimos con religión. No, espiritualidad no tiene nada que ver con religión. La espiritualidad surgió mucho antes. Cuando aparece el ser humano sobre la tierra, yo digo que la espiritualidad apareció aquel atardecer cuando el hombre miró las bellezas de los atardeceres de Juan Griego y suspiró y dijo una palabra y pronunció un poema. Cuando miró las estrellas, cuando miró el firmamento, ahí comenzó la espiritualidad, es decir, ahí comenzó el hombre a hacerse trascendente desde lo que era y a comunicar con trascendencia. De tal modo que la espiritualidad hace que la palabra, que es nuestra herramienta como comunicadoras y como comunicadores, que la palabra se convierta en una criatura, y por ahí quiero comenzar. La palabra para nosotros y para quienes amamos la comunicación y sabemos que ahí se esconde detrás todo un tesoro, es una criatura viva.
es una criatura viva, porque ha tenido antes de salir, antes de pronunciarse, ha tenido todo un proceso. Por eso, en la necesidad que tenemos como amantes de la comunicación, de administrar la palabra, de respetarla y de valorarla profundamente. ¿Por qué la palabra es una criatura? Bueno, es tan así una criatura que con una palabra bonita de ánimo, de fortaleza, yo puedo levantar a una persona, pero también con una palabra perversa y dañina yo la puedo hundir. Con una palabra yo puedo echar a pelear un país. Con una palabra se produjo, o por medio de la palabra se produjo el semejante genocidio de Ruanda, ¿no? Envenenaron al pueblo y lo dividieron en dos partes y lo echaron a pelear después que vivían juntos felices, ¿no? El mayor genocidio de la humanidad. ¿Ah? Con una radio, claro, a través de una radio. Entonces, a través de una radio, y ahí estaba la religión también, ¿no? Malentendida puede permitir llegar a todo eso, ¿no? Entonces, la espiritualidad, como les decía, es y comienza ahí, hunde sus raíces ahí. Y por eso la palabra es una criatura viva. Yo creo que incluso nuestro gran Ali, a mí me gusta mucho esa canción, tal vez por eso, porque me dice mucho. Ya les voy a... Esta canción de Ali, que ustedes habrán escuchado por ahí muchas veces, échala, échala, echa tu palabra contra quien sea de una vez, así sepas que rompe nubes, échala. Tu palabra por dentro quema y te da sed. Es mejor perder el habla que temer hablar. Échala. Porque la palabra es eso. Creo que Ali ahí, cuando escribió ese poema, estaba valorando la palabra justamente como eso, como una criatura. Échala. Porque esa palabra va a construir, cuando la miramos desde nuestra condición solidaria, revolucionaria, profunda. El hombre en sí es comunicación de Dios. Nosotros, como seres humanos, el hombre y la mujer, somos mensaje de Dios para la humanidad, mensaje del Creador. No me estoy refiriendo ni al Dios cristiano ni al Dios musulmán, no. Mensaje somos del que nos creó. Y por algo nos hizo inteligentes, capaces de ir más allá de nuestra propia, de lo que somos, de nuestra propia figura física. Por eso todo el hombre es comunicación, es decir, todo el ser humano. La mirada es comunicación, la sonrisa es comunicación. Cuando nos asomamos a la figura de Jesús, a mí una de las cosas que que fue lo que me llevó a trabajar dentro de mi tesis en teología espiritual, la espiritualidad de la comunicación, y me dijeron que estaba loco, que como que eso era un tema que no tenía bibliografía, pues, que no se había investigado. Yo dije, bueno, pues yo quiero trabajar hacia una teología hacia una espiritualidad de la comunicación, ¿no? Y es ahí donde comencé a darme cuenta de toda la profundidad que tenía la espiritualidad en el hecho comunicacional. Y cuando comencé a estudiar la figura del Jesús histórico y a entender que aquel hombre, aquel campesino de Nazaret, toda su fuerza estaba en su comunicación, en el modo como comunicaba, porque era que la comunicación de Jesús era una comunicación, era una palabra de mucho peso porque estaba acompañada de la vida. Y ahí radica fundamentalmente
lo espiritual de la palabra y lo espiritual de la comunicación. Cuando uno ve que la palabra de una persona le llega, es porque esa persona detrás también tiene una vivencia. Jesús, cuando hablaba, cuando comunicaba con su palabra, ya eso lo había vivido. Cuando decía que había que ponerse del lado de los leprosos de su tiempo, de los sencillos, de los pobres, era porque ya venía de vivir con ellos, de estar con ellos y de ser él uno más. Entonces la palabra tiene peso y la palabra tiene fuerza espiritual en cuanto es símbolo de la coherencia entre lo que se dice y lo que se vive. De ahí que el peligro que corremos hoy con tantos medios de comunicación es que podemos reducir el hecho comunicacional a el aparataje de medios de comunicación. Ellos son simplemente todos, con todo lo modernos que sean, con todo el avance que tengamos, con todo lo que traen los celulares, que los utilizamos para tantas cosas, pero recordemos siempre que son prótesis, instrumentos, y que el que le da vida a la comunicación, el que la comunicación sea profunda y trascendente a la vez, profunda porque viene de lo más profundo de mi vida y trascendente porque va mucho más allá de lo que yo me puedo imaginar, ese soy yo, ese es el ser humano que comunica. Y eso tal vez lo hemos perdido, tal vez se dicen cosas, ese afán por decir lo primero que se me ocurre, por retuitear o por repetir en los grupos o en las redes lo primero que encuentro sin darme cuenta el daño que eso puede hacer, ¿no? Días atrás, cuando fueron las lluvias muy fuertes, son ejemplos que voy viviendo en la vida de cada día, en los grupos que tengo de Ciudad Caribia, enviaron un video de que se había inundado Camurichico, por ejemplo. Sí, que se había inundado Camurichico y aparecían unos carros flotando. Comenzaron a retuitear ese video, ¿no? Inmediatamente yo llamo a los amigos de Naiguatá para que me dijeran qué estaba pasando por ahí. No está pasando nada. Pero es que después vino la reacción de la gente. Y entonces me decían algunas personas de Ciudad Caribia, es que no se imaginan el daño que nos hacen, porque nosotros venimos de ahí. Ciudad Caribia viene de las vaguadas del 2010. Y entonces todos ellos, cuando se les dice cualquier cosa, un derrumbe, viene el agua o se pone a llover fuerte, hasta eso, cuando se viene una lluvia fuerte, me escriben, me llaman, ¿qué dice? Mire, tengo miedo, no sé. Están todavía afectados por esa experiencia que vivieron. Entonces, no se imagina uno el daño que puede hacer con no medir la palabra, el mensaje, lo que dice, lo que transmite. Es un daño, y es un daño con una herramienta que, como les decía, es espiritual. Les mencionaba entonces que el hombre, voy a sentarme un poquito para tener este aparatico aquí, que el hombre en sí ya es comunicación de Dios para toda la creación. El ser humano me refiero, no el hombre y la mujer. Por eso, ya desde el inicio, estamos destinados a trascender. Y esa dimensión trascendente hace que el hombre sea, entre todo lo creado, el interlocutor con su creador. Una cosa interesante es cuando encuentro el autor del Génesis, ¿no? En la Biblia, por ejemplo, a nivel cristiano. Uno se encuentra que la redacción de la creación no puede ignorar la capacidad comunicacional del hombre. Y cuando el autor del mito, ¿no? El autor de la leyenda, ¿no?
porque todas las culturas han buscado una forma de explicar cómo fue lo de la creación, cómo apareció el hombre, ¿verdad? El Popol Vuh, nuestros indígenas, cada uno, Amalivaca es otra nuestra, muy nuestra, de cómo apareció el hombre venezolano. Es decir, cada cultura, y también la cultura del contexto donde se desarrolló el contexto bíblico, tuvieron su forma de explicarlo. Pero resulta que cuando aparece la creación, todo lo creado, ¿a quién llama Dios para que le ponga nombre a todo lo creado? Llama al ser humano. De todo lo que creó, el ser humano, el hombre se encarga de ponerle nombre a las cosas. Y después, cuando aparece la mujer como la alteridad, no vamos a entrar en detalles porque ahí hay detrás una visión bastante machista del momento hebreo en que se escribe. La mujer no es ninguna costilla, ni ningún pedazo del hombre, la mujer es el otro es la alteridad. Y lo más hermoso es que cuando aparece la alteridad en aquel relato, ¿qué es lo primero que hace el hombre? Irrumpe en un himno, es el primer himno que aparece en aquel relato de la creación. Dice: esta sí que es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Esta es como yo, pues. Con esta puedo dialogar. O sea, aparece el ser humano como el alter, como el otro. Entonces, luego cuando vamos un poco a la dimensión más cristiana mirando lo de Jesús, hay un autor italiano que escribió un libro que se llama Los gestos de Jesús. Y es que Jesús comunicaba con los gestos. Cuando uno se pone a ver toda la cantidad de gestos, de acciones, subirse a una barca, subirse a la barca de unos pobres pescadores que llevaban una noche tratando de pescar y no lograron nada, y les pide la barca prestada para subirse ahí. Encontrarse con un Jesús que camina para arriba y para abajo y que vive en un banquete. El banquete es una metáfora de la vida de Jesús y de lo que Él quiere para la humanidad. Él quiere una humanidad que se una alrededor de una mesa común y que comparta el pan. Y así muchos otros gestos. El Jesús que abraza a un niño, que abraza a los niños, que regaña a los discípulos porque se los alejan, y los abraza y los bendice. O el Jesús que agarra el juguete en el templo y saca a los mercaderes, ¿no? Es decir, encontramos tantos gestos. Encontramos a un Jesús abofeteado aquella noche de la pasión, que viene un soldado del sumo sacerdote y le da una cachetada, y Jesús responde: si he hecho algo malo, dígame qué hice, y si no, ¿por qué me pegas? Le diríamos nosotros hoy al imperio: si hemos hecho algo malo, dime qué hice malo, y si no, ¿por qué me bloqueas? ¿Por qué me haces daño? ¿Qué hemos hecho nosotros los venezolanos para que tú me abofetees? Va uno como encontrando tantas razones para vivir y tantas razones para esperar en el tema de la espiritualidad de la comunicación. Yo creo, además, que dentro de la teología, por lo que he estudiado en este tema, por eso quise emparentar teología y comunicación, y mi tesis es sobre la espiritualidad de la comunicación. Yo creo que la espiritualidad es la rama más libre de la teología. Yo me preguntaba cuando estaba haciendo mis estudios en Roma, ¿para qué me servirá esto? ¿Para qué le servirá esto a la revolución, no? Pero después yo me respondía: para algo le debe servir, ¿no? Y ahora me doy cuenta que tenemos además una tarea pendiente: la espiritualidad de la revolución. Necesitamos ir construyendo una espiritualidad revolucionaria que hunde sus raíces en la teología de la liberación latinoamericana.
en un Leonardo Boff, en un Pedro Casaldáliga y en tantos otros, ¿no? En un John Sobrino, en un Monseñor Romero. Para Romero la palabra era una criatura. Romero en El Salvador. San Romero de América, lo llamó Casaldáliga, así se quedó. Así se llama la iglesita de Ciudad Caribia, San Romero. Le preguntaron a una mujer una vez, ¿por qué usted escucha la misa de Romero el domingo? En medio de aquella situación que vivía El Salvador, la misa de Romero se escuchaba en todo el país a través de su radio, que se la bombardearon 2 veces. Y la señora respondió, porque es el único que en este país dice la verdad. Fíjense el valor de la verdad en la espiritualidad de la comunicación. Y de la espiritualidad saltamos a la ética. Yo tendría que decir muchas otras cosas más sobre esto, pero no, ya les digo, no es. Solo voy a hacer esta cita que pertenece un poco a mí, aparte de mi trabajo. Comunicar aquí significa poner a disposición de otros aquello que se es o lo que se tiene. Comunicar es eso. Esta dimensión comienza por el rango de lo que es comunicación divina, un Dios que se dona, un Dios que se dona al hombre, que se comunica, es decir, que se hace regalo él mismo, se dona para que nosotros nos donemos, para que nosotros seamos también regalo de Dios para la humanidad. Y que desde ese modo de comunicar, nosotros los venezolanos yo creo que tenemos muchísimo de eso. Los que han estado fuera seguramente lo han vivido, lo han sentido. Oye, pero es que usted es distinto. Es decir, oye, no sé, pero uno llega y como que abre caminos ahí rápido. Y sin andarlo buscando. Es nuestro modo de ser, es nuestra calidez humana. Y eso viene de dentro. Ya les digo, la palabra hunde sus raíces en lo más profundo del corazón y que cuando la pronunciemos, pero que no solamente nos quedemos en la palabra, no olvidemos que es la palabra, es el gesto, es la mirada, es el modo de actuar, es la señora que se levanta a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana para ir a distribuir las bolsitas del club. ¿Ah? Ejemplo. Y esa mujer cuando habla después se convierte en lideresa de la comunidad. ¿Por qué? Porque la palabra de ella tiene un peso profundo. Y eso que hace ella lo hace porque espiritualmente lo vive. Y yo me he encontrado con muchos cristianos que no están ni bautizados y que se confiesan agnósticos, pero que para mí son más cristianos que muchos de los que andan dándose por el pecho y cumpliendo preceptos en las iglesias. ¿Por qué? Porque viven lo de Jesús. Lo de Jesús es vivencia, o como dijo el poeta, es verbo, no sustantivo, ¿no? Entonces, claro, ¿a qué me lleva esto? Esto me lleva a entender que esa comunicación espiritual necesariamente tiene que ir con una ética de la comunicación. Claro. Ahora, me preguntarán ustedes, primero, ¿qué era espiritualidad? Yo les decía, es eso trascendente que tenemos nosotros, que no lo tiene otro ser sobre la tierra, sino el hombre, el ser humano, capaz de transmitir, capaz de comunicarse con las estrellas, capaz de escribir poemas que te rompen el alma, ¿no? Pero, y me preguntarán ustedes, ¿qué es la ética? Claro, si vamos a lo filosófico, si vamos a entrar en todos los recónditos de la filosofía, pues ustedes saben muy bien que sería bien complicado, ¿no? Y pasaríamos aquí la mañana y la tarde dilucidando sobre ética. A mí me preguntaron un día en el programa que tengo sobre valores en Radio Nacional, ¿qué era ética?
una persona me llamó para preguntarme qué era ética. Y yo le dije, mira, yo le voy a responder en cristiano en 2 palabras. Ética es amor al prójimo. Ética es amor al hermano. Eso es todo. Si yo amo al hermano, yo no le miento. Si yo amo al hermano, si yo amo al otro, si yo amo a la creación, no la daño. Porque ahora no es solamente el amor al prójimo porque es ser humano, sino al prójimo árbol, a la naturaleza, a todo lo que me rodea. Es en este momento que tenemos que, o sea, Jesús vendría en este momento y nos diría, mira, ame todo lo creado, porque lo estás dañando, lo estás destruyendo. ¿Y qué vas a hacer después? Eso se te creó para ti. De ahí entonces que ética es eso, es amor al prójimo. Ahora ética en la comunicación es todavía mucho más delicado y más fundamental tenerlo presente, ¿no? Fíjense que este diplomado es sobre comunicación política, ¿no? Fíjense, política y comunicación. La política entendida como la dimensión más alta del amor. Esa es la política, la dimensión más alta del amor. Así la entendió Hugo Chávez. Tenemos un ejemplo que pasó por aquí, veloz como un rayo. Entendió la política como la dimensión más alta del amor, al punto que ahora hay una corriente teológica latinoamericana que está hablando de la santidad política y cómo la necesidad de investigar estas figuras políticas que han pasado por esta tierra entregando su vida y siendo apóstoles. ¿Por qué no son santos ellos? ¿Por qué no se pueden considerar como amados de Dios profundamente, ¿no? La santidad política. Entonces, si ustedes están trabajando la dimensión de la política como la dimensión más alta del amor, pues la ética en esa comunicación política tiene que reunir estos 4 elementos que yo les voy a dejar así como para ir cerrando. Ya tendremos pero que nos quede así como abreboca unos elementos que Francisco le dio a un periodista español, que ustedes los habrán visto por ahí, pero que son yo creo que son, cuando hablo de Francisco, hablo del Papa Francisco, no de San Francisco de Asís, que vienen a resumir lo que sería una ética en la comunicación. Esto se lo dijo Francisco a un periodista amigo mío, por cierto, que conocí después. Se llama Salvatore Ixo. Salvatore Ixo es un periodista vaticanista que tiene 35 años de experiencia en periodismo vaticano. Y él tiene un portal que se llama Il Faro di Roma, portal que lee Francisco generalmente a primera hora todos los días. Y Salvatore Ixo iba en un vuelo entre Roma y creo que Polonia, y apenas habían pasado las elecciones aquí del presidente Maduro. Entonces, Salvatore se acerca al Papa y le dice: yo estuve en Venezuela en las elecciones como observador internacional. Y el Papa le pregunta a Salvatore: ¿y cómo fue eso? Cuéntame. Y Salvatore le dice: no, eso fue un sistema transparente, es el sistema más transparente que he conocido, más tecnológicamente bien diseñado, veraz, eso fueron unas elecciones limpias. Bueno, él le cuenta todo eso al Papa y el Papa le dice: ¿y por qué no lo dices? ¿Por qué no has dicho eso?
tienes que contarlo, dígalo. Y claro, Salvatore, que es un admirador del proyecto bolivariano venezolano, pues lo dijo y eso corrió por ahí muchísimo, ¿no? Pero cuando el Papa estaba entrevistando a lo estaba entrevistando a este periodista, se me olvida el nombre ahorita de él, Évole, sí, Jordi, sí. Él le dejó estas 4 perlas que nos pueden servir para nosotros como comunicadoras y comunicadores. La primera es no dar toda la información sino a medias. Ese es uno de los pecados que él llama. Pero él dice, yo no lo voy a llamar pecado para no caer en términos teológicos. Yo lo voy a llamar males, defectos del periodista, que no es otra cosa que ética. Dice, no dar toda la información sino a medias. Es decir la mitad y lo otro no decirlo. Que tal vez en esa línea fue que le dijo a Salvatore, pero dígalo, ¿usted por qué no lo ha dicho? Diga lo que vio en Venezuela, cuéntelo. Dice Francisco, pecados, actitudes malas que los amenazan continuamente a ustedes, a los periodistas. Sí, que los amenazan. Es una amenaza que uno no se da cuenta de decir la mitad, de decir lo que le conviene y no decir lo otro. De edulcorar, de usar verbos que deforman la noticia, que deforman la información. Doy la noticia, dice Francisco, pero doy la mitad no más. La otra mitad no la doy. Eso viola el derecho que el público tiene a estar informado. Dice que yo tengo, dice él, considerándose él como público. Y si informas mal, informas la mitad, estás informando mal, dice él. Esa es la una, no dar toda la noticia, no decir todo. Lo otro es la calumnia. Dice, hay medios de comunicación que calumnian sin ningún problema. Y él hace esta pregunta, ¿de dónde sacó usted esto? Dice, no, pues que lo leí en un periódico, lo vi en las redes y ya, listo, con eso construyo una noticia. Y con eso voy y destruyo a Tania, a Eri. ¿Ve? Les hago mal, es la calumnia. El medio de comunicación tiene tanto poder, dice Francisco, ante las masas que puede calumniar impunemente. Además, ¿quién le va a hacer juicio? Nadie, dice él. Y el otro se quedó calumniado. ¿Cuántos de nosotros hemos sido calumniados de los que estamos aquí? A través de las redes, o sea, todos hemos sido, yo creo que todos nosotros hemos vivido esa experiencia, ¿no? Toda Venezuela como un todo, como cuerpo, somos calumniados. País que se está cayendo a pedazos, terrible. Yo recuerdo que ya en el año 2006 estaba yo haciendo unas vacaciones a un sacerdote en el sur de Italia, en el verano, todo el mes de agosto, y fui a una farmacia y el señor de la farmacia me dijo, yo sí quiero conocer Venezuela, desearía ir, pero me da mucho miedo que me secuestren, o quién sabe si salga vivo de ahí. Y yo le digo, no, de lo que te estás perdiendo, ¿por qué no te vas? Vete y disfrutas de Venezuela. Y le hice algunas recomendaciones de lugares que debía visitar. Y el hombre se vino con su esposa y su hija. Como yo estuve durante 1 mes y medio haciendo las vacaciones a este padre, pues cuando regresó yo estaba todavía en esa ciudad. Ese hombre no terminaba de contarme las maravillas y todo lo que había vivido en Venezuela. Este italiano farmacéutico. Y la calumnia que le había llegado de Venezuela era que venir aquí era casi como hacer un safari, ¿no? A ver si sales vivo ahí de en medio de todos esos leones, ¿no? La tercera que pone la segunda es la calumnia y la tercera es la difamación. Dice él, la difamación es más sutil todavía, porque toda persona tiene derecho a la reputación. Él dice, hay gente que cometió un error, ok, pero se regeneró, cambió, no lo acuses por una cosa. Él dice que es como si le trajeran a uno los pañales de cuando niño llenos de pupú.
Y le dicen, mire, sí, pero eso era cuando yo estaba niño, pero ahora no. Ahora yo no ensucio los pañales así. Ahora no uso pañales. Es decir, dice, es la difamación, el buscar la forma de ver cómo le hago daño a esta persona. Y aquí hemos tenido tantas cosas en esa línea. Y lo cuarto, antes de ver el video, y con eso vamos cerrando, es lo que él llama la coprofilia, que es el amor a lo sucio. El amor, dice Francisco, a la caca. Dice eso, de eso tienen peligro ustedes los periodistas. Y esa sería una falta de ética grave, pero lo encontramos a cada rato. ¿No? Los cuervos de la comunicación que andan buscando carroña, buscando muerte, buscando porquería, viendo a ver dónde encuentran una cosa. Bueno, los que están allá qué cosa tan extraña, ¿verdad, Tania? En el Darién uno ve a Reuters y a todas esas agencias para las que la comunicación es una mercancía, no una herramienta para el crecimiento. Y bueno, y ellos están allá aprovechando su mercancía, de venderla, ¿no? O sea, qué cosa tan rara que viene un tipo saliendo ahí, ya están ahí con las cámaras, todo, y todo está como tan documentado, tan de película, ¿no? Entonces, en el fondo, hermanos, está este amor a la cosa sucia. Dice Francisco así, el amor a la caca, el amor al escándalo, sea verdad o no. Y por último termina él diciendo, hay diarios que chorrean sangre. Hoy diríamos, hay redes que chorrean sangre. Hay cuentas en las redes que chorrean sangre, que chorrean miseria. Nosotros no podemos, como revolucionarias y como revolucionarios, caer en eso, porque sería lo más triste que nos puede pasar. Tenemos que distinguirnos siempre como personas grandes, seres humanos que estamos dando lo mejor desde esta Venezuela. Si queremos hacer a Venezuela grande, la vamos a hacer desde lo profundo del espíritu de una patria que Bolívar nos enseñó que se construía desde el amor. Y luego vino Chávez y nos lo recordó y nos enseñó la historia. Chávez fue un comunicador espiritual. Si no hubiera sido comunicador espiritual, no hubiera transmitido tanto y no lo hubiera seguido tanta gente. Y comunicaba con humor. Y bueno, ¿qué más ahí podemos encontrar? Ahí tenemos un pozo de ética y de reserva moral en nuestros libertadores, en los que nos han precedido, para que hoy sigamos investigando y conscientes de que espiritualidad y ética son dos elementos fundamentales en la comunicación. Veamos el videíto de Francisco, que es muy corto, y muchas gracias, hermanas y hermanos, por haberme escuchado. Ustedes tienen la posibilidad de caer en 4 pecados. O 4 cosas, actitudes malas, por no hablar en lenguaje teológico, ¿no? 4 actitudes que los amenazan continuamente y de las cuales tienen que defenderse. Primero, la desinformación. O sea, doy la noticia, pero doy la mitad nomás. La otra mitad no la doy. Entonces, eso va contra el derecho que tiene uno que recibe noticias de estar informado. Le informas la mitad, le informas mal. Esa es una de las desviaciones que ustedes tienen que cuidarse de no caer en ella. La segunda es la calumnia, ¿no? Hay nomás calumniar gente. Y hay medios de comunicación que calumnian sin ningún problema. No, pero ¿de dónde sacó eso usted? Ah, lo vi en la televisión o lo leí en el diario. Pero eso no es, lo dice el diario. Entonces, claro, el medio de comunicación tiene tanto poder frente a las masas, a la gente,
que puede calumniar impunemente. Además, ¿quién le va a hacer juicio? Nadie. Uno se atreve, pero... Tercero, la difamación, que es más sutil todavía. Porque toda persona tiene derecho a la reputación. Y si vos, hace 20 años, pegaste un refalón en la vida, hiciste una macana, pagaste la cuenta, pagaste la pena, sos ahora una persona libre y sin mancha. O sea, no te pueden sacar por los medios de comunicación una historia que está superada y bien pagada ya, y bien resarcida. La difamación, o sea, te traen una mancha de antes y te la tiran ahora, ¿no? Y cuarto, uso la palabra técnica, es un poquito arriesgado decirlo, pero es verdad, ¿no? La coprofilia, ¿no? El amor a la cosa sucia, ¿no? El amor literalmente amor a la caca, ¿no? Amor a la cosa sucia. Amor a los escándalos, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es sucio. Y hay medios que viven de publicitar escándalos, sean o no verdaderos, o sean la mitad verdaderos o no, pero viven de eso, ¿no? Mi antecesor en Buenos Aires, el cardenal Parrachino, decía, mira, yo ese diario no lo puedo leer, porque así es así, chorrea sangre, ¿no? O sea, todo lo que sea escándalo. Papa Francisco, para no ver la televisión, ha hecho usted un análisis de la televisión actual bastante importante. Bueno, yo creo que superando esos 4 límites, la comunicación sería algo maravilloso. Un comunicador que esté siempre examinando de no caer en esos 4 defectos es un flor de comunicador. Bueno, un aplauso para el padre Numa, de verdad que qué bonita reflexión. Me encanta la diversidad que hay en esta sala, de verdad. Tenemos comunicadores de todo tipo en esta sala. Va a ser muy rico este diplomado. Mira, yo quiero saludar a los compañeros. Hay otra clase igual a esta, pero que está conectada. Yo no los había visto. Compañeras y compañeros que están conectados por vía Zoom. Vamos a hacer un ejercicio aquí de comunicación. Yo pongo la cámara. Ustedes levantan su mano izquierda con la B de Victoria. Sonríen. Yo hago la foto, ¿verdad? Ajá, ahí, eso, esa. Y se las regalamos. Se las vamos a enviar a los otros compañeros que están conectados por vía Zoom. Muchas gracias por estar con nosotros también en la instalación del diplomado. Quiero saludar también a Génesis Garbet, diputada, es la compañera coordinadora de comunicación, además de la juventud del partido. Si no es la diputada más joven, es una de las más jóvenes de la asamblea. No sé si llegó otra persona por acá. No, creo que ya lo saludé a todos. Mira, bueno, yo creo que con las palabras del padre Numa cerramos bien estas reflexiones introductorias de este diplomado. Ciertamente, y cuando vemos todo lo que gravita alrededor de nuestro trabajo, la palabra amor por Venezuela, amor por el país, amor por la comunicación y amor por nuestro trabajo. Entonces les quiero pedir 2 cosas. Una, quiero una tarea. Como estamos aquí voluntariamente porque queremos hacer comunicación para Venezuela, para la política, para nuestro país, para nuestra área de trabajo, para nuestra oficina de comunicación, vamos a llevar a partir de hoy, ustedes hicieron una foto cuando llegaron aquí, ¿verdad? ¿Todos hicieron la foto? ¿Sí? Ajá. ¿Tienen las redes de la UICON? ¿No se hicieron la foto? Bueno, todavía hay tiempo. Ahí al lado está el afiche, ¿no se llama? La valla que tiene las redes. Vamos a ir haciendo, cada uno de ustedes, no hace falta que lo expongan, pero vamos a ir haciendo un diario gráfico o audiovisual, porque hay gente que es muy avesada y muy desinhibida para el tema de las redes sociales, que no importa. Hace un video de una vez, pues agarra el selfie y dice, yo estoy aquí en la UICON, tal. Hay otros que no somos así, que somos más tímidos, ¿verdad? Pero con todo lo que hemos visto hoy, fíjate que decía el padre Numa, y eso lo vamos a ver en este diplomado durante todas las clases, una sonrisa comunica, un gesto comunica.
¿Dónde me ubico? Si me pongo al lado de la flor de Navidad y pongo una gaita, digo una cosa. Si me pongo al lado del logo de la Ubicon y pongo en las redes sociales, digo otra. Si me pongo al lado de mi colega, mi compañera que vino y sonrío, digo otra. Entonces vamos a ir haciendo durante estas 4 semanas, 5 semanas, ese diario gráfico o audiovisual de la experiencia que cada uno de ustedes está viviendo aquí en la universidad. Para que al final, cuando ya hayamos digerido el tema de la campaña, esa sea también un recuerdo que nos quede de nuestro paso por la universidad. Lo otro que quiero decirles, ya el tiempo se nos acabó literalmente, es que tenemos un mensaje de salutación de nuestro rector internacional, que es el profesor Fernando Buenabad. Yo estaba buscando aquí un currículum de Fernando Buenabad, pero si lo leo todo, vamos a pasar aquí toda la mañana. Es un investigador de la comunicación. Lo que les puedo decir es que él es el coordinador de un centro de investigación en Argentina. Él es director del Centro Universitario para la Información y la Comunicación Shema Bright de la Universidad de Lanús en Argentina. Es filósofo de la imagen, filósofo de la comunicación, crítico de cultura estética y semiótica. Es director de cine egresado de Nueva York, licenciado en Ciencias de la Comunicación, máster en Filosofía Política y doctor de Filosofía. Ha escrito 7 libros, 17 libros, ha dirigido unas cuantas películas documentales y es sobre todo un activista de la comunicación para la emancipación y de la semiótica para la emancipación. Vamos a ver el mensaje de Fernando para cerrar esta parte introductoria. Estimadas compañeras y compañeros, les saluda fraternalmente Fernando Buenabad, con un abrazo siempre solidario en este inicio de actividades que, como todo inicio, está siempre plagado de intenciones buenas, de proyectos inteligentes, de tareas y de perspectivas que hacen a un compromiso significativo con lo que está pasando en la patria grande, con lo que estamos necesitando todos en materia de formación académica, de formación teórica, del pensamiento que hace falta para la acción, para la práctica concreta, para ascender, como decía el comandante Hugo Chávez, para ascender a la práctica. Es un momento importantísimo porque empiezan a madurar los frutos que han sido cultivados durante mucho tiempo, durante mucho esfuerzo, con mucho compromiso de una planta docente, de un conjunto de colegas, compañeros y profesionales de la comunicación que están comprometidos con la agenda importante, con la agenda que tiene que ver con la emancipación, con la democratización de la comunicación, que tiene que ver con lograr de una vez y por todas que los pueblos recobren la palabra, que los pueblos recuperen la voz, que este mundo diverso, amplio, donde hoy predomina un solo discurso, una voz hegemónica, que en este planeta de todos nosotros las voces múltiples sean la novedad, que sean la fuerza, que la diversidad tome su lugar, que la diversidad de voces y de pensamientos logren por fin la unidad de acción para transformar el mundo en un espacio mejor para todos, en un escenario de justicia social, en un escenario de alegría, de vida buena, de vida alegre, de vida sabrosa, como nos lo dice hoy el pueblo hermano de Colombia. Así que es hora de inicio, es hora de comienzos, es hora de augurios, es hora de redoblar esfuerzos y compromisos. Y yo quiero enviar un abrazo fraterno y quiero ratificar mi solidaridad y mi atención permanente con los proyectos de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, con los proyectos que estamos ensamblando en convenios internacionales, con la colaboración de expertos y grandes conocedores de los temas de la comunicación de todo el mundo, para ponerlos a disposición de todo aquel que
que tenga ganas y compromiso de poner al servicio de los pueblos y de sus luchas las mejores estrategias para comunicarnos mejor. Así que les reitero mi abrazo, les reitero mis mejores deseos de que marche sobre ruedas, que marche muy bien el proceso de aprendizajes, el proceso de compartir y democratizar los conocimientos, el proceso de construir pues una nueva generación, unas nuevas generaciones de grandes motores de la comunicación para la emancipación de la especie humana. Mi abrazo pues siempre fraterno. Un saludo a Geraldina Colotti, que es también parte de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, está conectada desde Roma, Italia, profesora, a coordinar algunos proyectos estratégicos de la universidad que vamos a ir conociendo. Bienvenidos, muchísimas gracias, nos vemos en el transcurso de la semana. Un abrazo.